Ana y Cecilia son dos amigas que juegan en el mismo equipo de baloncesto. Cecilia nunca pasa el balón a Ana y esta ha terminado por molestarse. El caso es que Ana ha sido elegida capitana del equipo y tiene la obligación de nombrar a 7 compañeras integrantes del equipo que va a representar a su colegio en el ámbito nacional. ¿Qué va a hacer Ana? ¿Cómo va a actuar una vez que Cecilia nunca le pasaba la pelota? Este es el conflicto que hoy vamos a plantear y sobre el que el juez tendrá que dictar sentencia. Antes el Consejo va a debatir. Hola, bienvenidos. Una edición más de Colevisión está con todos ustedes. Llega hasta sus hogares este programa educativo que intenta todos los días tratar virtudes. Hoy, el perdón contra el rencor. Gracias por estar con nosotros. Álvaro será hoy uno de los amigos que tendremos en el pupitre. Él va a ser integrante también de la realidad de Colevisión. Álvaro, hola. Buenas tardes a todos. Hola, es un placer estar contigo. Igualmente. ¿Estás preparado para luego intervenir en el pupitre? Sí, estoy preparado. Don Miguel Ángel os va a preguntar sobre el conflicto que ha surgido hoy. Sí. ¿Tú el tema del perdón, cómo lo llevas? ¿Te cuesta perdonar un poquillo, Álvaro? Hombre, costarme me cuesta un poco, pero generalmente suelo perdonar. ¿Y tienes hermanos con los Sí. que practicar esta virtud? Un hermano chico de 7 años con la que desgraciadamente tengo que practicar mucho esto del perdón. Bien. ¿Y siempre sueles salir airoso? Casi siempre sí, porque aunque tenemos algunas peleas, somos buenos hermanos y siempre al final nos acabamos reconciliando bien. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. Nicolás, ¿puedes mandar un saludo? Nicolás. Hola, Nico. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Igualmente. ¿Qué edad tienes? Yo 12 años. 12 años, ¿qué estudias? Estudio en el Colegio de Sagrado Corazón de las Esclavas y estudio en primero de eso. Aquí en Sevilla, ¿verdad? Aquí en Sevilla, sí. ¿Y qué te cuesta más? Me cuesta materia? un poco más sociales y plásticas. ¿Y de aficiones qué te gusta hacer, Álvaro? Me gusta jugar al fútbol, pescar y quedar con mis amigos. Muy bien. ¿Y pescar? ¿Qué pescas? Me gusta más pescar en mar, pero algunas veces pesco en río. Pero me gusta más ir a la playa. Álvaro. Pues Álvaro estará con todos ustedes en Colevisión, en el pupitre. Nosotros volveremos, en este caso, en unos instantes. Ahora hacemos una pausa y después don Miguel Ángel, el maestro, estará preguntando sobre el conflicto, esa disputa que había surgido en el equipo de baloncesto. Y ya está, que disfruten ahora de la pausa. El deber bien hecho, el favor prestado, el perdón otorgado son manantiales secretos de gozo y felicidad. Al hilo, esta frase del tema de hoy, la virtud que estamos tratando en Colevisión, el perdón en contra del rencor. En unos instantes vendrá el pupitre, nuestra sección, nuestro apartado, en el que nuestros niños nos van a decir cómo ven el conflicto que se ha suscitado en una clase. Y es que dos amigas, Ana y Cecilia, juegan en el mismo equipo de baloncesto. Cecilia, en todo lo que va de temporada, no ha pasado la pelota ni una sola vez a Ana. Por este motivo, Ana está muy molesta y enfadada. Pero, para sorpresa de Cecilia, ahora Ana ha sido elegida capitana del equipo y tiene que elegir a 7 compañeras para ir a un campeonato nacional. Cecilia es sin duda la mejor de todas, pero Ana está pensando qué hacer, dado que no tiene ni pizca de ganas de seleccionar a una compañera que no le pasó ni una sola vez. ¿Qué hará finalmente? Precisamente para abordar este asunto está nuestro maestro, don Miguel Ángel, que ya vamos a saludar en nuestro programa, en Colevisión, y le dejaremos en su clase. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de don Domingo? saludarte. Muy bien. Pues muchas gracias por venir a mi clase, es un placer para mí.
Bueno, pues cuando quieras preguntamos a estos niños sobre el conflicto. Perfecto. Y espero que nos podáis aportar luz para resolver los problemas que día a día nos surgen en la clase. Pues te dejo, Miguel Ángel, con la clase. Muy bien. Y ya volveremos con el cuento. De acuerdo, nos veremos en un ratito con el cuento. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Te dejo. Ok. Bueno, pues... Bueno, antes que nada hay que decir, Miguel Ángel, que esto es el pupitre. Este es el pupitre. Muy bien, pues estamos en clase y vamos ya a hincarle el diente al tema de hoy, que es el perdón, y estoy impaciente por saber qué opinan estos niños sobre el conflicto que hemos tenido, ya que ellos saben de primera mano cómo es Cecilia, cómo es Ana y qué papel tiene el perdón en todo esto y qué otras cosas han pasado en clase anteriormente y que nos pueden aportar luces para ahora actuar correctamente. Bueno, pues, ¿qué tal estás? ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿qué me puedes decir acerca de Cecilia? Que yo sé que tú eres buena amiga. Pues que a veces se enfada con los demás, pero siempre acaba perdonando. Siempre acaba perdonando, ¿verdad? ¿Y qué ha ocurrido en el partido de baloncesto, que a veces en el recreo pues observamos muchas circunstancias parecidas a las que pasa en el conflicto de hoy? ¿Observas que Cecilia es un poco avara con el balón? Sí, porque a veces no se lo pasa a los demás, pero después hay veces que sí. ¿Y si se lo pides, qué hace? ¿Suele pasar o no? A veces le cuesta, ¿eh? A veces le cuesta O sea que mucho. podemos decir que Ana, en cierta manera, lleva razón, porque, claro, Cecilia no pasa el balón muy fácilmente. Pues tenemos también aquí a Javier, ¿verdad? Hola. Saluda a los amigos de Colevisión. Estamos nosotros representando a una clase, como tantas clases que hay en todo el mundo. Así Sí. que, bueno, pues vosotros sois los niños representantes. Fíjate qué cosa más importante. ¿Qué tendrías tú que decir acerca de lo que estamos tratando hoy? ¿Te ha pasado también en clase algo parecido? Bueno, sí, a veces, por ejemplo, no nos perdonamos y eso yo creo que es importante. Por ejemplo, ¿me podrías decir con algún compañero que hayas tenido tú algún rifirrafe o qué cosa concreta te pasó? No, la verdad es que yo me llevo bien con los compañeros y no ninguno se lleva mal conmigo. Yo sé que Javier perdona. Bueno, Que eres de los no tienes muchos conflictos porque antes de que ocurran, perdonas y no le das importancia, ¿verdad? yo intento perdonar siempre, aunque a veces, no sé, me equivoco y no pido perdón. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo que ha dicho? Reconoce que se equivoca. ¡Qué cosa más importante! Ojalá los niños de todas las clases aprendan esto. Bueno, tenemos a Álvaro, que es un niño estupendo. Estoy muy contento con Álvaro en la clase. Y seguro que él también os va a decir cosas muy interesantes. Álvaro, ¿qué tienes que decir sobre el problema que hemos tenido hoy en clase? Pues yo creo que ahora mismo lo importante es perdonar a cada uno las cosas que pasen, porque si cada cosa que nos pasa mala con el otro no la solucionamos, eso puede ir a peor y podemos buscarnos un problema. Al contrario, si perdonamos, podremos volver a ser amigos y llevarnos muchísimo mejor que antes. Por ejemplo, en el deporte del fútbol, ¿te pasa algo parecido a lo que Cecilia sí. y Ana? Pasa algo parecido en amigos míos, que yo me equivoco y no les paso el balón. Entonces ellos después me dicen que no nos la pasamos y aunque discutimos un poco, al fin y al cabo acabamos jugando todos juntos y acabamos perdonándonos. O sea, que en este caso eres tú el que no pasa la pelota, ¿no? Sí, en este caso sí. Muy bien, bueno, pues también tenemos en clase a Juan. Hola. Que nos va... ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy bien. También es un gran alumno, ¿eh? Os puedo decir, amigos de Colevisión, que Juan es un fenómeno en la clase. Juan, ¿qué pasa con Cecilia y Ana? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que habría que ayudar a Cecilia. A Cecilia habría que decirle que pasara más el balón, tenérselo en cuenta si no se da cuenta. Y a Ana también decirle que perdone más, que aguante más las cosas. O sea, que cada una tendría su parte, ¿no? No basta Claro. con que una haga todo
y la otra persona no haga nada, ¿no? Cada uno tiene su parte. Claro. Y es muy importante también lo que has dicho, que Cecilia se dé cuenta, porque a veces podemos hacer las cosas mal, ¿verdad, María? Y no nos damos cuenta. Y alguien nos tiene que decir, oye, que te estás equivocando para hacerlo mejor, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez algo a ti así parecido? Sí, que me enfado con mi hermana y entonces mi madre me dice que hay veces que la tengo que perdonar y ella también me tiene que perdonar. ¿Y tú la perdonas? Sí. Porque a mí me pasa en clase, no sé si a mis compañeros profesores que están viendo este programa también les pasa, que, bueno, pues pides a los niños o les instas a que pidan perdón, pero a veces es muy superficial y se dan la mano así como un poquito, la mano así floja, ¿no? Y sin embargo a los profesores nos gusta que el perdón sea de verdad. Ese perdón implica no solo hablar con palabras, sino actuar con hechos. Entonces, Javier, ¿tú me podrías decir alguna cosa que hayas observado en clase al respecto de hacer bien ese perdón? Es decir, actuar en consecuencia una vez que se han pedido perdón dos niños. Sí, yo pienso que es bueno perdonar y que si no nos perdonamos no nos llevamos peor que si nos perdonamos. ¿Cuál es tu mejor amigo? Por ejemplo, aquí tengo a dos de mis mejores amigos y también tengo aquí a amigas mías. ¿Y la has perdonado alguna vez? ¿Alguna faenilla en clase ha pasado? Yo creo que sí les he perdonado, aunque a veces me enfado demasiado y no les pido perdón. Y me equivoco ahí en ese caso. ¿Algún otro caso que haya ocurrido en algún recreo, por ejemplo? ¿Me podrías destacar? Sí, hay casos en los recreos en el que por una pequeña tontería como el jugar primero, jugar después, nos enfademos y acabemos peleados, pero al fin y al cabo con el perdón todo se soluciona. ¿Y habéis experimentado que un pequeño problema haya derivado en un problema mucho mayor y tienen que intervenir ya profesores y este tipo de cosas, Juan? Sí, hay muchas veces que, por ejemplo, con cascar una pelota, el niño de la pelota se mosquea mucho, se lo dice al profesor y ya muchas veces recurre hasta el jefe de estudio. ¿Y cuántas cosas se podrían evitar, verdad? Sí, si empleáramos el perdón. El perdón, que como un aceite balsámico hace que las cosas en clase funcionen mucho mejor. Así que, bueno, pues desde aquí saludamos a todos los niños del mundo que nos están viendo desde internet, que afortunadamente ya lo pueden hacer, ven el programa de Colevisión desde muchos sitios del mundo y les instamos a que exista el perdón en sus clases. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, para que nos dé un poquito de luz de cara al consejo que vamos a tener después, llamo a Domingo, que tiene un cuento preparado para que nos ilumine en este tema tan importante. Muy bien, Miguel Ángel, pues tenemos un cuento preparado, efectivamente, que sirva de broche de este hola. Gracias por estar ahí. Y que sirva de broche a esta sección del pupitre. Así es que gracias, Miguel Ángel. Muy bien, hemos estado atentos a tu clase, ha sido espectacular. Es un lujo de clase. Muy bien, me alegro. Un lujo de alumnos y un lujo de personas. Me alegro, Miguel Espero Ángel. que aportemos con este tema. Pues seguro. Dios. Gracias, Miguel Ángel. Don Miguel Ángel en este caso. Y el cuento. Y para ello tenemos con nosotros a María. Aquí también vamos a saludar porque nos va a ayudar a relatar este cuento. Hola. María. Me alegro de saludarte. Igualmente. Hola. Vamos con este cuento, Rencores que matan. Que no amores que matan, rencores. Así es que vamos con el cuento, si eres tan amable, María, adelante con él. Érase una vez un reino muy, muy lejano en el que vivía un sirviente llamado Leónidas. Se daba la circunstancia de que Leónidas vivía muy cerca de la frontera con otro reino vecino. De hecho, uno de los muros de su casa era común y compartido con otro sirviente del reino vecino, que vivía en el otro lado de la frontera. Remiro era el nombre de ese otro sirviente. Remiro, que había sido papá hacía bien poco, tenía un bebé, un poco chillón, que de vez en cuando molestaba al sueño de Leónidas, ya que lloraba por las noches. Este hecho incomodaba a Leónidas hasta el punto de que fue varias veces a quejarse a la casa de su vecino. Este trataba de calmar a su bebé, pero había noches en las que no podía hacer nada, ya que su bebé lloraba. Era normal,
le estaban saliendo los dientes. Pero Leónidas siguió quejando a Remiro una y otra vez, hasta que él mismo fue quien tuvo otro bebé. Por aquel entonces el bebé de Remiro ya estaba muy crecidito y ya no lloraba, pero ahora las noches estaban agitadas por los llantos del pupilo de Leónidas. La ocasión fue aprovechada por Remiro para recriminarle a su vecino por todo lo que él tuvo que soportar cuando su vecino no entendía los lloros del bebé, y ahora, sin embargo, pedía comprensión. Después de aquello, los reproches siguieron entre los vecinos porque ninguno habló de perdón. De esta forma, Remiro exigió un trocito de terreno que antiguamente había pertenecido a su reino para plantar allí unos buenos tomates. «Tengo derecho a hacer mi huerto aquí», decía mientras señalaba la tierra. Por su parte, Leónidas le dijo que a su reino también pertenecía una pequeña hondonada que hacía el terreno donde ahora no había nada, pero que un día albergó un almendro. Así, las disputas fueron creciendo y creciendo, y ahora se disputaban la pertenencia de toda la extensión anexa al muro que compartían. Después, discutieron sobre cuántos árboles del bosque limítrofe pertenecían a cada reino, y así fueron aumentando reivindicaciones, hasta que del lado de cada cual se pusieron los sirvientes de las casas más cercanas a cada uno. Y así, la disputa se fue haciendo mayor, y cada uno iba aglomerando los apoyos de más y más sirvientes, cada uno de su reino correspondiente. Finalmente, el asunto llegó a oídos de los reyes de ambos reinos, que decidieron, en vista de sus legítimas reivindicaciones, erigirse en armas y convertir a sus siervos en los guerreros que conformarían sus ejércitos, hasta que se declaró oficialmente la guerra entre aquellos dos reinos que, devastados tras 2 años de contienda, se quedaron sin tierra, sin pan, sin cosechas y, lo peor, sin la vida de muchos de sus sirvientes, entre los que tampoco ya estaban ni Leónidas ni Remiro. Este es el cuento, María, un cuento que hemos querido también relatarlo aquí en Colevisión, porque al final se vio que de una pequeña cosilla pues se hizo un mundo, ¿no? Y un mundo que no nos llevó a nada bueno, ¿no? Claro. Así es que realmente al final nadie ganó, porque se devastó esos 2 reinos y incluso murieron personas, sirvientes de uno y otros bandos. Por una pequeña tontería. Una tontería impresionante, ¿no? Así es que realmente nosotros este mismo cuento lo vamos también a tratar en nuestro consejo, a ver qué nos dicen nuestros invitados, que será en unos instantes. María, un placer. Igualmente. Habrá más cuentos en Colevisión. Y nosotros volveremos en unos instantes, porque ahora hacemos la pausa con contenidos extraordinarios para seguir estando en sus hogares, en sus casas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hacemos ahora la pausa y luego el consejo. Aquí estamos. Pues un placer de nuevo estar con todos ustedes. Seguimos en Colevisión después del pupitre. Ahora el consejo va a tener que debatir, será en unos instantes. Con todos ustedes el consejo. Y en el consejo debatimos sobre el conflicto que se ha suscitado en la clase y también vamos a referir ese cuento que habíamos relatado en el pupitre. Ya tenemos con nosotros a nuestra comunidad educativa. Vamos a empezar por la menor, en este caso, por Margarita Márquez, que es estudiante de primero de ESO, primero de enseñanza secundaria obligatoria, en el Colegio del Sagrado Corazón de Sevilla, conocido también como Las Esclavas. Margarita, hola. Buenas. Encantado de saludarte en nuestro programa, muchas gracias por estar aquí. Es tu primera intervención televisual, ¿no? Sí. Perfecto, pues me alegro de que estés con nosotros. Estudias, hemos dicho, primero de ESO. Sí. Primero de ESO. ¿Y cuántos años tienes? 12. 12 años. ¿Eres de aquí, de Sevilla? Sí. Sí. Perfecto. ¿Va bien los estudios? ¿Van adelante? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta?
Educación física. ¿Sí? ¿Qué te gusta más practicar? En general los deportes, porque yo soy muy activa y me encanta correr y moverme. Después ya para los estudios me cuesta un poco ponerme, pero al final lo consigo. ¿Y deporte qué te gusta más? El tenis. El tenis. ¿Qué te gusta más? ¿El drive? ¿El revés? ¿Qué le pegas mejor? De la derecha. Ah, sí, de derecha, a lo mejor, sí. Muy bien, estupendo. ¿Pero te gustaría ser tenista incluso o no? ¿No te lo has planteado eso? No sé, no, yo prefiero guiarme más por los estudios porque por el tenis, por los deportes nunca puedes saber dónde vas a llegar. ¿Y de estudios has pensado algo, alguna carrera o todavía no? Derecho y Administración de Empresa. Qué bien. ¿Ya tienes la idea clara? ¿Sí? Sí. Qué bien, Margarita, me alegro de que lo tengas ya claro. Y a su lado, a su derecha, está Mencía Ruiz Gutiérrez Colosías, doctora en psicología. Mencía, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Igualmente, estamos encantados de estar contigo y con toda la comunidad educativa. Y a mi derecha está Miguel Ángel Barbero, profesor de educación primaria. Miguel Ángel, hola. Hola, encantado de estar nuevamente en este interesante consejo. Estuvimos en el pupitre, estuviste con los niños. Sí, pasasteis por clase y fue bastante interesante, la verdad, lo que han comentado los niños. Así que seguro que nos ayuda a que ahora pues vislumbremos también cuál va a ser el veredicto final del juez. Miguel Ángel, profesor de educación primaria en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Madrid, un colegio también histórico, ¿verdad? Sí, señor. Somos un colegio con mucha historia y, bueno, pues con mucha tradición, pero al mismo tiempo con muchas ganas de innovar y de, bueno, pues estar también en aquellos aspectos que tienen que ver con la educación más en boga. O sea, que mantenemos, por un lado, esa tradición y las ganas de innovar. Y muchas personalidades que se han formado ahí en ese colegio, ¿no? Por supuesto. Presidente del gobierno, incluso. Sí, es un colegio donde, bueno, pues hemos tenido oportunidad de tratar con todo tipo de personas, entre las cuales pues también están algunos de ellos. Así que muy bien. Aunque eres joven, pero una trayectoria te da también como profesor, ¿no? Sí, todavía somos jóvenes. Bueno, que cuando tenga 70 años espero seguir diciendo que también soy joven. Pero bueno. Por supuesto, el joven de verdad es el que en su corazón es joven. Estamos de acuerdo, ¿no, Cristina, en ese detalle que cuenta Miguel Ángel, ¿no? Claro que sí. Cristina, a su derecha, es profesora también, pero en este caso viene como madre. Madre de 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas. 2 chicos y 2 chicas. Cristina, encantada de estar aquí con vosotros una vez más. Para nosotros también un placer que estés con nosotros. Tienes esa doble faceta, la profesional y la faceta de mujer, de madre. De un marido. Y un marido. Y 4 y una hijos. casa para llevar adelante. A llevar adelante. La verdad, no es fácil, ¿no? Conciliar no a veces, es fácil, pero bueno, cuando se vive unidos y nos ayudamos unos a otros es más fácil la tarea. Se lleva con más alegría y con más facilidad. Estoy contenta, la verdad. Muy satisfecha de mis 4 hijos. Los horarios dan para poder hacerlo todo, ¿no? Sí, del colegio en este caso, la ¿no? verdad es que vivo cerquita del centro donde trabajo y bueno, puedo compaginarlo todo. Creo que lo llevo bastante bien. Me alegro. Y enhorabuena de nuevo, siempre lo digo, por esos 4 hijos, que está muy bien, ¿no? Es una cifra importante hoy en día, ¿no? 4. Yo sí, la verdad que ha sido una victoria el poder tener 4 hijos, porque la sociedad siempre inclina a la comodidad, a vivir lo más a gusto posible. Y lo que hay que descubrir que teniendo una gran familia, como creo que la tengo yo, es donde te realizas como madre, como mujer y como esposa. Vamos, que me siento feliz. Enhorabuena. Gracias. Por esa felicidad que todos buscamos, cada uno de una forma y con una vocación. Yo soltero, pero esa es mi vocación. No tengo esas obligaciones, pero contento en cualquier caso también. Bueno, pues tenemos nuestra comunidad, ya está presentada aquí en Colevisión, hoy hablando del perdón contra el rencor. Un tema, una virtud increíble y maravillosa, por supuesto, muy importante. El conflicto había surgido hoy, esas 2 amigas, Ana y Cecilia, en este caso la mejor del equipo, Cecilia, no pasaba el balón nunca a Ana, y Ana luego tuvo la responsabilidad de formar un equipo en el ámbito nacional y no sabía qué hacer, si contar con Cecilia o no. El rencor estaba ahí sobrevolando
Y queremos precisamente discernir en este consejo, a ver nuestros miembros, qué opinan. En este caso, Margarita, en este caso que se ha suscitado en este colegio, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que tiene que reaccionar Ana una vez que tiene la responsabilidad de formar equipo y cuando Cecilia antes parece ser que no le pasaba el balón? Yo pienso que se tiene que guardar todo el rencor que tenía hacia ella y por ser el equipo, llevar el equipo hacia adelante, pues a lo mejor elegirla. Pero ya depende de cada uno. En todo caso, Ana estaba molesta porque parece ser que por circunstancias Cecilia no le pasaba el balón, pero de alguna forma tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Entienden, no? También. Y de la parte experta, Mencía, un caso concreto que se ha suscitado en el ámbito del colegio, ¿cómo se puede hacer ver, o en el ámbito de la vida deportiva o en la casa, veremos con Cristina, la necesidad del perdón? ¿Cómo se puede trabajar en ello? Bueno, el tema del perdón y de, en este caso, las emociones negativas como la ira, como el rencor, como el resentimiento, son emociones que tienen un efecto directo sobre nuestra psicología, ¿no? Producen un desasosiego mental y producen estrés, y a nivel físico también tienen una respuesta, porque produce un aumento de la presión arterial que puede llegar incluso a producir problemas cardíacos. Incluso también hay estudios que avalan que puede haber una relación entre la no expresión de estas emociones negativas y el desarrollo de cáncer. Entonces, ante situaciones en las que hay un componente de rabia o elegimos la rabia, hay que intentar ver qué hay debajo, ¿no? Por ejemplo, ¿existe miedo, existe impotencia, existe inseguridad, tristeza? ¿Cuál es la emoción que hay debajo de esa expresión de rabia? E intentar entender qué es lo que está pasando, y eso predispondrá a la capacidad de perdonar, ¿no? Primero entendiendo cuál es nuestro problema, cuál es nuestro verdadero impulso, y después entender, llevar, manejarlo y conseguir el perdón, ¿no? Qué bueno, muy interesante también eso que ha dicho también, que puede producir la enfermedad física, ¿no? Increíble, ¿no? Me ha impactado. Miguel Ángel, eres profesor y también quizás más concretamente en el colegio, ¿cómo se puede trabajar para que el alumno entienda que es necesario el perdón? Pues yo creo que haciendo conscientes procesos que muchas veces hacemos de forma inconsciente. Ello creo que se consigue, lo primero, poniendo sobre la mesa cuál es el conflicto. En este caso, pues el profesor de la clase de Ana y Cecilia tendrá que poner sobre la mesa qué es lo que ha pasado, para que no solo los protagonistas de ese conflicto, sino también los demás compañeros se erijan en observadores externos de eso que ha pasado, y en una posible próxima ocasión tengan en cuenta las cosas que se debatan en la propia clase sobre cómo ha sucedido eso, ¿no? Y sobre qué consecuencias tiene lo que viene después del conflicto. Es decir, que las personas que intervienen en ese conflicto van a tener que elegir. También apuntaba Mencía a la cuestión de la elección, que en el fondo es muchas veces lo que provoca que vayamos por un mal o un buen derrotero. Y yo creo que hacer consciente ese proceso de elección en el cual se puede o perdonar o no perdonar y qué consecuencias tiene cada uno de esos caminos, creo que son fundamentales. Hacerlos en clase y hacerlos conscientes y visibles. No solo dedicarse a dar clases de matemáticas y lengua, que es una de las funciones principales, por supuesto, del colegio, y que lo que tenemos que hacer, pero hoy, por lo menos en la etapa primaria, yo me encuentro todos los días con que también surgen muchos problemas que luego afectan no solo al físico, sino también, en este caso, al rendimiento académico, ¿no? De matemáticas y lengua, precisamente, que es lo que yo quiero enseñar. Entonces creo que hay que atajar esos problemas y hacerlos visibles también, tratarlos con ellos. Y sobre todo, bueno, ahora también hablaremos sobre concretamente qué consecuencias tiene perdonar, pero por supuesto yo creo que es el camino que también tenemos que ser muy subjetivos en eso los profesores. O sea, que tenemos que proponer un camino que es el perdón, porque es el que mejor consecuencias conlleva, por supuesto. Y en la casa, Cristina, ¿cómo podemos trabajar esta virtud? Hombre, yo como madre de familia de 4 hijos veo que el perdón es fundamental, es un valor fundamental para que la familia, el núcleo familiar, lo viva en plenitud, ¿no?
Y para ello tiene que existir siempre ese perdón, que va muy ligado al diálogo, ¿no? Porque cuando no existe verdaderamente ese perdón, se tienen que escuchar entre los hermanos, porque siempre es innato el querer tener siempre la razón, lo que tú piensas es lo mejor, ¿no? Entonces es muy importante que exista en la familia el diálogo entre los hermanos, con los padres, y cuando hay que perdonarse, pues humillarte y saber decir, oye, pues lo siento, esto me equivoqué, ¿no? Y además siempre abierto a eso, a que unas veces nos toca a uno y otras veces nos toca a otro. Ninguno somos perfectos. Entonces el perdón tiene que subsistir diariamente y en todos los acontecimientos del día a día, ¿no? En el diario. A mí me gusta apuntar y matizar también algo que has comentado, bueno, humillar. Suena muy fuerte quizá decir que uno se humilla a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que bien entendido, yo creo que todos entendemos que la dignidad de cualquier persona está por encima de todo eso. Pero yo creo que te refieres a ser capaz de asumir que uno pues, ha fallado, ¿no? Exactamente, reconocer. Y no enquistarse en las posiciones que se tienen. Yo creo que eso es muy interesante. Reconocer cuando nos equivocamos y sobre todo en casa, ¿no? Porque, bueno, pues en un lugar donde vivimos todos juntos y no te tienes que aprender, ¿no? Es que el perdón conlleva muchos valores, ¿no? Porque el saber, el vivir en comunidad, y para vivir en comunidad, que la primera es tu familia, pues tiene que existir este perdón, porque aunque somos del mismo padre y de la misma madre, Dios nos ha sacado a uno libres y nos diseña de una persona a únicos, ¿no? Y pues entre todos tiene que existir ese perdón de comprendernos y de respetarnos. Y una cosa que apuntaba Cristina antes, muchas veces tampoco tiene que ser que te hayas equivocado, no necesariamente tiene que haber un error por tu parte, puede ser un error por parte de la otra persona, pero se trata de aceptar, ¿no? De aceptar y no pretender cambiar a otra persona cuando sabes que es así. Entonces, en vez de elegir el rencor o la rabia en este caso, perdonar que la otra persona sea así. Exactamente. Y aceptarlo, ¿no? Es a lo que me refería yo cuando decía humillarte, aceptar que no siempre tenemos razón nosotros. El ser humano, cuando pasa algo, yo pienso que siempre echan las culpas a otro, siempre la reacción, ¿no? Es, pues yo no, pues... Por eso el diálogo, ¿no? Exactamente, entonces el diálogo, porque muchas veces eso, si dialogas, comprendes y puedes poner en pie la situación, ¿no? Y existe el perdón, que da unos valores y una dimensión magnífica, ¿no? El ser perdonado, unas veces tú ser perdonado y otras veces perdonar, eso es lo que engrandece, ¿no? Engrandece las relaciones humanas y engrandece lo que es la familia, ¿no? Y además evita que pequeñas cositas se hagan montañas y termine siendo todo al final mucho peor, como una especie de espiral que va creciendo. El perdón es el mejor antídoto para eso. Y en las comunidades educativas, fundamental, Domingo. Que sí. Margarita, hemos relatado el cuento. Leónidas y Remiro eran dos sirvientes que vivían muy cerca y por un conflicto que se inició entre ellos dos, muy particular, se originó una guerra devastadora. ¿Cómo has visto el cuento? Realmente, ¿qué enseñanza o qué moraleja sacas de ese relato? Pues que a lo mejor por una pequeña tontería, pues que empiezan a darle más importancia de lo que se debe y es lo que decías antes, que por un granito se va formando una montaña y cada vez más grande. Y entonces esa rivalidad a lo mejor nace desde un punto muy chico, pero empiezan a enfrentarse cada vez más y pueden llegar hasta no parar de enfrentarse. Mencía, es importante eso que también está diciendo Margarita, ¿verdad? ¿Alguna cosa para concluir el consejo del tema del perdón y de su importancia? Porque también ahí está la cuestión de reparar, ¿no? Uno pide perdón, pero también repara un daño que haya podido hacer, ¿no? Claro, no, yo un poco así para resumir lo que hemos estado hablando, resaltaría la humildad para aceptar las equivocaciones y poder pedir perdón y la comunicación para poder
solucionar un problema que haya surgido y no hacer una montaña de arena de un pequeño granito, ¿no? ¿Algún miembro del Consejo tiene la oportunidad ahora para decir una última palabra? Bueno, decir que en los patios de colegio y en las casas y en muchos sitios, hasta pues, en el mundo entero, las guerras mundiales empezaron por pequeñas cositas. Y esto es algo real, o sea, no estamos hablando de cosas etéreas, sino que es real, que ocurre en nuestras comunidades educativas y que es fundamental que nos trabajemos mucho esta virtud que hoy tratamos aquí. Muy bien. Yo en casa lo que aconsejo a todas las familias, que el perdón exista diariamente y que así se puede llegar a ser feliz, la familia puede conseguir esa felicidad con el perdón y la escucha. Muchas gracias a todos, hemos debatido, después vendrá el señor juez para dictar sentencia sobre el conflicto de hoy. Será en unos instantes. Ahora hacemos una pausa. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en Colevisión, hoy con el tema del perdón contra el rencor. El Consejo ha debatido y el juez ya tiene elementos de juicio para dictar sentencia. Será en unos instantes en el veredicto. Queridos miembros del Consejo de Colevisión, oído el Consejo, es hora de leer el veredicto para el asunto que nos trae hoy. Declaro que los profesores y profesionales de la educación, así como los padres y madres de familia, os tenéis que quitar la vergüenza. Sí, lo he dicho bien. La vergüenza. La vergüenza y el reparo que todos tenemos tanto para pedir como para dar el perdón. Siempre, en cualquier momento y lugar donde sea necesario. Allá donde os hayáis equivocado o se hayan equivocado con vosotros. No deis rienda suelta al rencor, que os llevará por el mal camino y os ofrecerá 1000 caminos engañosos. Antes bien, emplead el aceite del perdón. Cuanto antes, mejor, aunque nunca es tarde. Es urgente en los claustros de profesores y aún más en las familias. El rencor es el germen de todas las divisiones y está haciendo de las suyas. No se lo permitáis. Está en vuestra mano ofrecer a nuestros niños y jóvenes un futuro de solidez y comprensión donde exista el perdón. Pero no habrá comprensión si nadie da el paso del perdón. Un perdón de corazón que implique no solo palabras, sino sobre todo actitudes buenas y perseverantes en el tiempo. Por último, declaro que Ana debe seleccionar a Cecilia para el equipo de baloncesto. Ellas, como representantes de los niños y alumnos, en el caso que nos traía hoy a Colevisión, tienen la responsabilidad de ejemplificar lo contrario de lo que ha pasado en el cuento de Colevisión que hemos tratado hoy. Hasta las más grandes guerras han nacido de nimiedades y por no ponerle freno se han convertido en lo que nunca debieron ser. Ana, perdona a Cecilia y tu equipo saldrá ganando, ya que todos saben que ella es la mejor, aunque ahora no sepas cómo. El destino te lo compensará, no lo dudes. En clase, dad y pedid perdón, esforzaos por reparar lo que hacéis mal y comprobaréis con seguridad cómo todo funcionará mucho mejor y la vida será más fácil. Y con esta declaración se levanta la sesión.